Los arquitectos de la política exterior estadounidense comprendían la historia de la intervención en América Latina. Sabían sobre Guatemala en 1954, cuando un gobierno democráticamente electo fue derrocado por la CIA por amenazar las ganancias de la United Fruit Company mediante la reforma agraria. Recordaban Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Pinochet instalado porque el socialismo chileno representaba riesgos para los intereses corporativos estadounidenses. Las historias de Nicaragua y El Salvador eran familiares, al igual que la Escuela de las Américas, donde se entrenaban escuadrones de la muerte para aterrorizar Centroamérica durante generaciones. La doctrina Monroe del siglo XIX había declarado a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, su esfera de influencia para administrar como deseara. Las grietas en la estructura imperial de Washington se están volviendo visibles y Venezuela ha emergido como la línea de fractura que aquellos en el poder esperaban ocultar. El enfoque establecido había sido directo durante décadas: imponer sanciones, orquestar cambios de régimen, demonizar a través de los medios y eventualmente instalar un gobierno dócil dispuesto a abrir sus recursos a las corporaciones estadounidenses. Pero algo fundamental se ha transformado. Venezuela se niega a colapsar como se esperaba. A pesar de soportar el asedio económico más prolongado y severo de la historia contemporánea, sanciones que dañaron su economía más exhaustivamente de lo que lo habría hecho un bombardeo estratégico, la nación continúa en pie, permanece desafiante y crece cada vez más conectada a un eje emergente de poder global que opera independientemente de las órdenes de Washington. Esta situación se extiende más allá de la resistencia de un país. Estamos observando la desintegración de un sistema de 70 años donde las directivas estadounidenses determinaban qué gobiernos sobrevivían y cuáles caían. Lo que se despliega ante nosotros son las luchas formativas de un mundo multipolar, uno donde la fuerza militar y la presión financiera ya no aseguran el cumplimiento. Las naciones están descubriendo rutas alternativas a través de la inversión china, las alianzas rusas y la solidaridad regional. La ansiedad en Washington no es histeria irracional, sino el reconocimiento crudo de que los instrumentos más confiables del imperio están fallando. Y la continua existencia de Venezuela proporciona la evidencia que más profundamente los aterroriza. Dar un paso atrás revela lo que Washington se niega a reconocer. Venezuela nunca estuvo destinada a sobrevivir tanto tiempo. Los arquitectos de la política exterior estadounidense, los estrategas que trabajan en grupos de expertos financiados por contratistas de defensa y corporaciones energéticas, habían trazado la línea de tiempo años antes. Lo llamaron presión máxima: matar de hambre la economía, congelar activos, cortar conexiones bancarias, prohibir ventas de petróleo, impedir que las medicinas llegaran a los hospitales, la comida a los mercados, las piezas de repuesto a las fábricas. El cálculo fue despiadado y exacto. 6 meses, quizás un año como máximo, y el gobierno se desmoronaría. Maduro se habría ido, el ejército se fragmentaría y el líder legítimo elegido por Washington entraría al Palacio de Miraflores con las llaves de las reservas petroleras de la nación. Esa era la estrategia, siempre la estrategia. Años después, Venezuela persiste, golpeada y herida, luchando bajo una guerra económica que habría destruido a casi cualquier otra nación en la tierra, pero aún en pie, aún soberana, aún negándose a entregar las llaves de su futuro.
Comprender cómo funcionan los imperios es crucial aquí, porque esto no se trata verdaderamente solo de Venezuela. Se trata de lo que sucede cuando un país pequeño, relativamente débil, según los estándares militares convencionales, confronta al imperio más poderoso de la historia humana y simplemente dice, no, esa única palabra es lo que los imperios no pueden tolerar. Roma no podía tolerarlo, el imperio británico no podía tolerarlo y el imperio estadounidense ciertamente no puede tolerarlo. Cuando controlas el sistema financiero global, cuando tu moneda sirve como moneda de reserva mundial, cuando tu ejército mantiene 800 bases dispersas por todos los continentes, cuando tus agencias de inteligencia han derrocado más gobiernos de los que la mayoría de la gente puede contar, la noción de que un país como Venezuela podría simplemente rechazar tus demandas se convierte en una amenaza existencial para toda la arquitectura del poder. No se trata realmente de petróleo, aunque el petróleo importa. No se trata de ideología. Um, Aunque dirán que se trata de democracia y derechos humanos. Se trata de obediencia, de mantener un sistema donde Washington decide qué gobiernos son legítimos y cuáles no, donde los intereses económicos estadounidenses anulan la soberanía nacional, um, y donde el llamado orden internacional basado en reglas significa reglas que Estados Unidos escribe y todos los demás siguen. Venezuela entendió esto desde el principio. Hugo Chávez lo entendió. Lo que sea que uno piense de Chávez, su gobierno, sus políticas o sus tendencias autoritarias, él comprendió la verdad fundamental de la relación de América Latina con Estados Unidos. Había estudiado historia y sabía lo que sucedió en Guatemala en 1954, cuando la CIA derrocó a un gobierno democráticamente electo porque se atrevió a promulgar reformas agrarias que amenazaban las ganancias de la United Fruit Company. Sabía sobre Chile en 1973, cuando Salvador Allende fue asesinado y Pinochet instalado porque el socialismo chileno ponía en peligro los intereses corporativos estadounidenses. Conocía las historias de Nicaragua y El Salvador, de la Escuela de las Américas, donde Washington entrenaba escuadrones de la muerte que aterrorizaron a Centroamérica durante generaciones. Comprendía la doctrina Monroe, esa declaración decimonónica que reclamaba a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, su esfera privada de influencia, su territorio para administrar como le placiera. Y decidió que Venezuela no sería administrada, trazaría su propio curso, usó la riqueza petrolera de la nación no para enriquecer a corporaciones extranjeras o élites domésticas, sino para financiar programas sociales, campañas de alfabetización, iniciativas de salud y proyectos de vivienda. ¿Fueron perfectos? No. ¿Fueron sostenibles? Eso es debatible. Pero fueron elecciones de Venezuela tomadas por venezolanos para venezolanos. Y eso, para Washington, fue imperdonable. Um, la respuesta estadounidense fue predecible, porque siempre es predecible. Primero llegó la presión diplomática, advertencias severas, sermones morales sobre democracia de un gobierno que ha interferido en más elecciones que cualquier otro en la historia. Luego llegó la presión económica, sanciones dirigidas, restricciones financieras, conversaciones silenciosas con bancos y corporaciones sobre los riesgos de hacer negocios con Venezuela. Luego llegó la demonización, uh, la campaña mediática retratando cada acción del gobierno venezolano bajo la peor luz posible. Cada voz de oposición fue amplificada, mientras millones de partidarios del gobierno fueron ignorados. Una realidad política compleja fue aplanada en una simple obra de moralidad: dictadura versus democracia. Finalmente llegaron las sanciones reales,
la guerra económica integral diseñada no para cambiar políticas específicas, sino para destruir la economía por completo, para crear tal miseria que la población no tuviera más opción que derrocar a su gobierno. Esto, dijeron, era intervención humanitaria. Destruyen tu economía, ven a tus hijos pasar hambre, bloquean la medicina que podría salvar vidas y luego culpan a tu gobierno por la crisis que ellos diseñaron. Pero algo salió mal con el plan. El gobierno venezolano no colapsó. El ejército no desertó. El levantamiento que Washington esperaba nunca se materializó. Y fue entonces cuando el imperio comenzó a darse cuenta de que el viejo manual ya no funcionaba. Lo más importante, Venezuela encontró alternativas. Y esa es la parte que verdaderamente aterroriza al imperio, porque todo el régimen de sanciones descansa en una ilusión central, que no hay alternativa al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. Si te cortan de SWIFT, si no puedes acceder a dólares, si los bancos estadounidenses no tocarán tus transacciones, entonces se supone que estás acabado. Esa es la influencia, ese es el poder, ese es el mito que mantiene a las naciones más pequeñas obedientes. Pero Venezuela se negó a desaparecer. Comenzó a vender petróleo a China en yuanes, profundizó sus lazos económicos y militares con Rusia y construyó nuevos canales comerciales a través de Turquía, Irán e India, países dispuestos a desafiar la presión estadounidense y encontrar formas creativas de mantener viva la economía venezolana bajo asedio. Y aquí es donde comenzó el verdadero pánico en Washington. Porque si Venezuela puede sobrevivir a la presión máxima, si puede navegar alrededor de la coerción estadounidense, entonces, ¿qué significa eso para todo el sistema de hegemonía construido sobre el dominio financiero? Dentro de los pasillos del poder en Washington, un reconocimiento silencioso se está extendiendo. El conjunto de herramientas ya no funciona. Las sanciones que se suponía serían quirúrgicas se han convertido en instrumentos contundentes que castigan a poblaciones enteras mientras dejan a los gobiernos intactos. Las operaciones de cambio de régimen que solían sentirse rutinarias ahora terminan en humillación. El absurdo intento de golpe que involucró a ex boinas verdes capturados casi inmediatamente en las costas venezolanas. El farsesco reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo, un hombre que no controlaba territorio, ni ejército, ni gobierno, pero que fue declarado jefe de Estado por decreto estadounidense, era teatro político tan desconectado de la realidad que incluso los aliados más cercanos de Washington eventualmente abandonaron el acto. Por un tiempo el mundo fingió. Algunos gobiernos asintieron, algunos medios de comunicación hicieron eco de la narrativa, pero no se puede conjurar la realidad desde comunicados de prensa. Guaidó era un presidente de la imaginación estadounidense, y la ficción colapsó bajo su propia absurdidad. La resistencia de Venezuela se convirtió en algo más grande que ella misma. Se convirtió en un símbolo, una prueba de concepto. Cada país del sur global comenzó a observando para ver si el desafío podía tener éxito, observando para ver si Estados Unidos podía ser resistido sin destrucción total. ¿Podría haber alternativas al consenso de Washington, al dogma neoliberal que prometía prosperidad y entregaba dependencia, deuda y desesperación? Cada vez más naciones comenzaron a pensar que sí, la soberanía podría todavía significar algo, la independencia podría todavía ser posible, el orden estadounidense podría no ser eterno. Después de todo, China emergió como el mayor socio comercial para más países que Estados Unidos mismo. La iniciativa del Cinturón y la Ruta, con todas sus controversias, ofreció infraestructura e inversión sin sermones ni condiciones ideológicas adjuntas. Rusia se posicionó como socio para naciones cansadas de interferencias.
Bloques regionales como ALBA y CELAC comenzaron a coordinar intereses latinoamericanos sin participación estadounidense. Y ese es el escenario de pesadilla para Washington. No caos, sino éxito. Porque el éxito es contagioso. Si Venezuela puede lograrlo, otros podrían intentarlo. Y si también tienen éxito, entonces toda la ilusión de inevitabilidad, la idea de que el imperio no puede ser desafiado, comienza a desmoronarse. Durante décadas, la política estadounidense en América Latina se basó en una sola suposición, que la resistencia era inútil, que ninguna nación pequeña podía soportar el peso combinado del dinero, poder y control estadounidenses. Pero Venezuela ha hecho precisamente eso. No ha triunfado, no ha prosperado, pero ha resistido, y la resistencia frente al imperio es victoria suficiente para reescribir las reglas. La realidad de que Venezuela aún está en pie, de que ha sobrevivido a toda la fuerza de la guerra económica estadounidense, no puede ser descartada ni explicada. Desafía la lógica del dominio hegemónico, expone los límites del poder estadounidense en un mundo que ya no es tan fácilmente controlado como lo fue alguna vez. Porque la resistencia de Venezuela no está sucediendo en aislamiento. Es parte de un patrón global mucho más amplio. Mientras Caracas estaba soportando sanciones, Rusia estaba resistiendo las suyas. Años de restricciones occidentales destinadas a romper su economía. En cambio, la empujaron a reindustrializarse, fortalecer la producción interna y profundizar los lazos con China, India e Irán. El resultado no fue el colapso, fue la adaptación. Al mismo tiempo, China estaba construyendo un sistema alternativo, uno que ahora rivaliza con Estados Unidos tanto en escala como en sofisticación tecnológica. Las naciones BRICS hablaban abiertamente sobre la desdolarización, creando nuevos bancos, nuevos mecanismos de pago y nuevas redes comerciales que evitan por completo a los intermediarios estadounidenses. A través de África y Asia, los países comenzaron a negarse silenciosamente a elegir lados en la narrativa de nueva Guerra Fría de Washington. Vieron lo que había sucedido en Irak, Libia y Siria y decidieron que alinearse con los intereses estadounidenses no era garantía de estabilidad o prosperidad. El mundo se estaba fragmentando y el poder estadounidense, aunque todavía inmenso, ya no llevaba la misma inevitabilidad. El momento unipolar que Washington celebró después de la Guerra Fría, el momento en que parecía que la historia misma había terminado, resultó ser una breve ilusión. Duró menos de una década antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Venezuela, improbablemente y contra todo pronóstico, se convirtió en una de esas grietas, pequeña al principio, pero ensanchándose año tras año. Y aquí está la verdad más profunda. Se necesitó una arrogancia impresionante para creer que Estados Unidos podría simplemente matar de hambre a una nación hasta someterla. Las sanciones contra Venezuela no fueron inconvenientes menores. Fueron actos de guerra económica a escala catastrófica. Decenas de miles de millones en ingresos petroleros perdidos, una economía nacional colapsando más rápido que la Gran Depresión, hiperinflación destrozando la moneda, hospitales sin medicinas, mercados sin comida, fábricas sin piezas. El sufrimiento no fue daño colateral, fue el punto. Los arquitectos de las sanciones sabían exactamente lo que sucedería, entendían que los venezolanos ordinarios soportarían el peso del dolor, que los niños pasarían hambre, que los diabéticos morirían sin insulina, que los hospitales se quedarían sin antibióticos. Vieron todo esto venir y decidieron que valía la pena porque se suponía que el sufrimiento rompería la voluntad de la nación. Esto es lo que Washington llama promoción
de la democracia. Esto es cómo se ve la intervención humanitaria en la práctica. Destruir la economía, inducir miseria masiva, luego culpar al gobierno que estás tratando de derrocar por la destrucción que causaste. Pero una vez más, el plan falló. El costo humano fue inmenso, pero el gobierno no cayó. El pueblo venezolano se adaptó. Organizaron redes comunitarias para distribuir comida y medicina. Comenzaron granjas urbanas para reducir la dependencia de las importaciones. Aprendieron a vivir con escasez, a cooperar, a resistir. El gobierno también se adaptó, usando criptomonedas para eludir bloqueos financieros, reestructurando la producción petrolera para sostener exportaciones mínimas y manteniendo alianzas esenciales con naciones dispuestas a desafiar las amenazas estadounidenses. Washington subestimó la resiliencia de un pueblo que ya había soportado décadas de interferencia imperial. También subestimó cuánto había cambiado el equilibrio global. Ahora había alternativas. Y se estaban volviendo más fuertes cada año. Las herramientas del imperio, sanciones, aislamiento, cambio de régimen, ya no funcionaban según lo previsto. Y esa realización estaba difundiendo miedo por los pasillos del poder estadounidense, porque si la coerción económica ya no garantiza obediencia, ¿qué le queda realmente al imperio? Esta es la pregunta que persigue a Washington hoy. Si las sanciones ya no funcionan, ¿qué influencia queda? Durante décadas, la coerción económica ha sido el arma más efectiva del imperio, más limpia que la guerra, más silenciosa que la invasión, pero a menudo igual de mortal. Cuando un país desobedecía, el castigo era rápido: colapso de la moneda, fuga de capitales, comercio bloqueado y aislamiento internacional. Era dominación a través de dólares. Pero Venezuela expuso la debilidad en el corazón de esa estrategia. Mostró que cuando las naciones construyen sistemas alternativos, cuando vinculan sus economías a socios fuera de la órbita occidental, incluso el poder de las finanzas estadounidenses comienza a desvanecerse. La opción militar, aunque siempre sobre la mesa en teoría, nunca ha sido realista. Invadir Venezuela sería una catástrofe. Esto no es Irak o Libia. Es una nación con terreno difícil, un ejército leal considerable y millones de ciudadanos que resistirían cualquier ocupación. América Latina todavía lleva las cicatrices de las intervenciones estadounidenses. Otra encendería una tormenta de fuego de oposición en todo el hemisferio. Washington lo sabe, así que la amenaza de invasión sigue siendo solo eso, una amenaza, lo que deja la guerra económica como la herramienta principal de control. Pero cuando la guerra económica falla en derrocar gobiernos, deja de ser un elemento disuasorio y se convierte en una demostración de influencia declinante. La ilusión de omnipotencia se agrieta un poco más cada vez que una nación sancionada sobrevive. Por eso Venezuela importa mucho más allá de sus fronteras. Se ha convertido en un caso de prueba, un laboratorio para la supervivencia bajo asedio. Cada país que ha enfrentado presión estadounidense, Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, ahora Rusia, está observando atentamente. Están estudiando cómo Caracas ha logrado seguir funcionando bajo bloqueo económico total. Están adaptando esas lecciones a sus propias circunstancias y los resultados son inconfundibles. La economía de Venezuela, aunque todavía frágil, ha comenzado a estabilizarse. La hiperinflación se ha desacelerado. La producción de petróleo, aunque muy por debajo de sus niveles pasados, ha comenzado a recuperarse. Pequeñas industrias han revivido, rutas comerciales se han reabierto y un sentido de resistencia ha regresado. El gobierno ha resistido la tormenta. El Estado permanece intacto. Eso no significa que Venezuela esté prosperando. El sufrimiento ha sido inmenso,
millones han dejado el país en busca de mejores vidas. Pero la supervivencia de la nación misma, su gobierno, su soberanía, su desafío, es un terremoto político. Demuestra que la resistencia es posible. Para Washington, esto es una pesadilla porque todo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, el sistema de dominio global construido sobre el dólar, la amenaza de sanciones y la promesa de intervención, depende de una cosa: la creencia de que decir no a Estados Unidos es suicida. Venezuela ha destrozado esa creencia. Y cuando una nación rompe el hechizo de inevitabilidad, otras comienzan a seguir. La lógica del miedo comienza a erosionarse. La confianza crece entre aquellos que antes estaban en silencio. El arma más grande del imperio, la percepción de invencibilidad, comienza a fallar. Por eso, la historia de Venezuela no se trata solo de la resistencia de una nación. Se trata del lento desenmarañamiento de un orden mundial que creía que podía dictar el destino de todas las demás naciones en la Tierra. Washington puede verlo suceder. Los formuladores de políticas, los estrategas, los grupos de presión corporativos, todos entienden lo que se está escapando. El problema es que no saben cómo detenerlo. La verdad que pocos en Washington están dispuestos a enfrentar es que la era del dominio incontestado, el llamado siglo estadounidense, está terminando ante nuestros ojos. La maquinaria de control todavía opera, la retórica de supremacía todavía llena las ondas, pero el mundo debajo de ella ha cambiado. Las herramientas del imperio están embotadas, sus amenazas son menos convincentes, su autoridad moral se está evaporando. Venezuela es solo un capítulo en esta historia, pero es revelador. Las sanciones que se suponía la aislarían, en cambio, la han conectado a una nueva red de asociaciones. La presión que estaba destinada a aplastarla, en cambio, ha endurecido su determinación y la ha llevado más profundamente hacia alianzas que Washington no puede penetrar fácilmente. Vemos el mismo patrón en otros lugares. La guerra en Ucrania estaba destinada a aislar a Rusia. En cambio, ha acelerado una realineación global. Las sanciones impuestas a Moscú, destinadas a colapsar su economía, han fortalecido sus lazos con Asia, Medio Oriente y África. El rublo no desapareció. Rusia no implosionó. En cambio, una nueva red de comercio y finanzas no occidentales comenzó a tomar forma, una que funciona cada vez más fuera del sistema del dólar. China también se ha negado a inclinarse ante la contención. El intento de detener su ascenso ha fallado espectacularmente. Ahora es el principal socio comercial de la mayoría de las naciones del mundo, más integrada en la producción e innovación global que nunca. Su poder tecnológico e industrial ha alcanzado una escala que ninguna sanción puede suprimir significativamente. Cada intento de restringir a China solo la ha obligado a volverse más autosuficiente y más ambiciosa. En Medio Oriente, lo impensable ha sucedido. Rivales como Arabia Saudita e Irán han restaurado relaciones diplomáticas a través de la mediación de Pekín, no de Washington. El viejo orden en el que Estados Unidos dictaba las alianzas de la región se está desmoronando. A través de África, los gobiernos están exigiendo mejores términos, negándose a servir como peones en los juegos geopolíticos occidentales. Están aprovechando la competencia entre poderes globales para ganar soberanía e inversión en sus propios términos.
Todos estos movimientos, cada acto de desafío, cada negativa a obedecer, hacen eco de lo que comenzó en Venezuela, porque cada acto exitoso de resistencia debilita un poco más el sistema imperial. Cada